Nuestra historia comienza con el regreso de Rocco, la conquistadora de la mazmorra B, y todos están emocionados por verla. Saben que la mazmorra B, que surgió en Rusia hace 6 años, era una mazmorra de rango S que ningún jugador en el mundo había logrado superar. Esto significa que conquistarla es un logro histórico para la humanidad, y esta hazaña está en manos de Rocco. Oramachi Rocco, la maestra del gremio 100 flores florecientes, una jugadora de rango S clasificada en tercer lugar en la clasificación general, con la clase de gran hechicera y la habilidad del zorro de 9 colas, les dice con orgullo a sus fanáticos que este resultado era esperado. Un reportero entonces pregunta si cree que la mazmorra Luluear, considerada la mazmorra más difícil de la historia, podrá ser conquistada pronto. Otros especulan que, si alguien puede hacerlo, sería Rocco. Ella esboza una sonrisa al escuchar sobre el objetivo final de todos los jugadores, pero les dice a todos que eso no tiene nada que ver con ella. Arrogantemente, anuncia que limpia mazmorras para sí misma. Luego, camina hacia su automóvil mientras los reporteros corren detrás de ella tratando de hacerle más preguntas, pero ella los ignora. Mientras tanto, en la casa de nuestro protagonista, Kazaki Yukari, él observa el video de Rocco y se da cuenta de que ya es hora de su trabajo de medio tiempo. Se levanta para cambiarse de ropa, preguntándose si recordó correctamente que su trabajo de hoy era transportar suministros a una mazmorra. Entonces, recuerda el arrogante anuncio de Rocco sobre limpiar mazmorras para sí misma y se queda en silencio por un momento. Más tarde, en la cima de un edificio en la ciudad, se queda quieto mirando la torre de la mazmorra frente a él, pensando que, en el fondo, también desea poder desafiarla. La mazmorra Lulueart fue la primera en aparecer en este mundo y es la más difícil a nivel global, sin que nadie haya logrado conquistarla jamás. Cada vez que las noticias presentan a un nuevo jugador, Yukari sueña con que algún día podría ser uno de ellos, pero eso nunca sucede. Cuando fue evaluado, los expertos se disculparon y le dijeron que era un sin habilidad y, por lo tanto, incapaz de entrar en mazmorras. Aún así, persistió e intentó desafiar mazmorras. Sin embargo, los jugadores no querían trabajar con alguien sin habilidades y lo intimidaban, llamándolo inútil. Incluso su compañero de trabajo le aconsejó que renunciara a su sueño, insistiendo en que no quería ser cruel, solo realista, y diciendo que entendía que Yukari no quería aceptarlo, pero la verdad era que no tenía talento. Sin habilidad era un término utilizado para aquellos que no podían recibir los beneficios de las habilidades y eran incapaces de convertirse en jugadores. Si una persona sin habilidad entra en una mazmorra, el 90% de ellas mueren, el otro 10% desaparece. Por eso, las personas sin habilidades ya no pueden involucrarse con los portales de mazmorra. Yukari sabe en su mente que es un sin habilidad y no uno de los elegidos, y aún así no puede rendirse. Entonces, continúa trabajando en empleos temporales relacionados con mazmorras, pensando en lo tonto que es por hacer eso. Mira con tristeza su nueva espada, sabiendo que, aunque la haya comprado, puede que nunca llegue el día en que realmente la use. De repente, el suelo tiembla y todos quedan impactados por un estruendoso rugido. El sistema entonces emite una alerta: ocurrió una ruptura de mazmorra en la mazmorra Pan. La plaga que se propaga en la soledad está descendiendo. La monja que devora el futuro, proveniente de la mazmorra Access, y el cordero confundido por el tiempo, de la mazmorra Force, también emergen. Yukari y los otros ciudadanos comienzan a huir. Mientras tanto, el sistema advierte repetidamente que un enjambre del cordero confundido por el tiempo sigue surgiendo. Uno de los monstruos comienza a perseguir. Corre con todas sus fuerzas, preguntándose por qué hay monstruos en medio de la ciudad y qué demonios está pasando. Blande su espada hacia atrás para atacar al monstruo, pero se sorprende al ver que su hoja recién comprada se parte por la mitad sin siquiera arañar a la criatura. Mira hacia atrás, aterrorizado, y ve la boca del monstruo a punto de morderlo. Piensa que va a morir. Afortunadamente, alguien poderoso aparece a tiempo y usa la habilidad corte de la hoja escarlata para despedazar al monstruo. La persona aterriza frente a él y le pregunta si está herido. Se queda atónito al ver a Hechicera, una miembro del gremio 100 flores florecientes, una jugadora de rango S clasificada en 8º lugar, con la clase de maestra espadachina y la habilidad ojo de la verdad. Balbucea un agradecimiento por haberlo salvado. Ella se gira y explica que los monstruos están desbordando mazmorras en todo el mundo y que esa área es especialmente peligrosa, por lo que debe huir de inmediato. Sin embargo, él pregunta si hay algo que pueda hacer para ayudar. Ella responde, con preocupación en el rostro, que lo único que puede hacer ahora es correr. Quiere refutarlo, pero sabe mejor que nadie que no puede hacer nada. Responde que probablemente tiene razón. Ser entonces avanza y le grita que corra. Ahora, él obedece y corre en la dirección opuesta, dejando a Ser atrás para enfrentar a la horda de
de monstruos. Cierra los ojos con desesperación y culpa. Minutos después, deja de correr para recuperar el aliento y se esconde detrás de un estacionamiento cercano. Sin embargo, se da cuenta de que, sin importar a dónde vaya, hay monstruos por todas partes. Sigue corriendo, sabiendo que las calles principales están demasiado expuestas y que necesita escapar por los callejones. Pero se queda impactado al ver a una mujer caída en un charco de sangre y pregunta, preocupado, si está bien. La mujer simplemente le devuelve la pregunta, preguntándole si es humano. Se arrodilla a su lado, diciendo que deben llevarla a un hospital rápidamente, sabiendo que, con heridas como esas, no hay forma de salvarla. Duda, pero recuerda a Sera, quien lo salvó. Se dice a sí mismo que no puede simplemente huir otra vez, que debe haber algo que pueda hacer. Está a punto de sostenerla y decirle que la llevará a un lugar seguro, pero ella aparta su mano con un golpe y grita que no la toque. Añade que no ha caído tan bajo como para necesitar la ayuda de un simple humano, pero él la sujeta con firmeza, dejándola sorprendida. Ella grita, preguntando si no le había dicho ya que no la tocara. Él la coloca sobre su espalda y corre con todas sus fuerzas, mientras ella sigue gritando que la suelte. Él solo le grita de vuelta que se agarre bien, porque están huyendo. Mientras tanto, el dragón de la plaga, que se propaga en la soledad, sobrevuela la ciudad, reúne poder en su boca y lo libera hacia abajo, causando una explosión masiva que reduce todo a cenizas. Yukari, quien cargaba a la mujer, es alcanzado por la explosión y arrojado violentamente al suelo. Golpea y rueda varias veces antes de poder detenerse. Él inmediatamente se sienta, tratando de entender lo que acaba de suceder. Pero, al mirar hacia atrás, se sorprende al ver el ojo del dragón mirándolo directamente. Se congela de miedo, pero se confunde al darse cuenta de que el dragón mira más allá de él, escaneando el área, sin mostrar interés en él. Se pregunta por qué la criatura no lo está atacando. Tal vez esté buscando algo. Saliendo de su ensimismamiento, se da cuenta de que necesita ayudar a la mujer. Busca frenéticamente y la encuentra caída en el suelo, cerca. La levanta nuevamente sobre su espalda y comienza a correr otra vez. Ella lo miró y preguntó con calma por qué seguía resistiéndose tanto. Explicó que, aunque siguieran huyendo, ambos morirían de todas formas y preguntó si eso no era obvio. Pero él siguió corriendo y respondió que ella tenía absolutamente razón. Aún así, eso no era motivo para no hacer nada. Dijo que simplemente haría lo que pudiera en ese momento, lo que la sorprendió. Entonces, ella preguntó si, en otras palabras, él quería cambiar la situación. Él respondió que sí y añadió que, si pudiera, salvaría incluso el mundo, pero sabía que no tenía ese poder. Por eso, al menos, quería salvarla a ella. Eso la sorprendió aún más. Ella respondió con calma, diciendo, ¿en serio? Y le dijo que sus intereses estaban alineados. Lo empujó levemente, admitiendo que odiaba la idea de depender de un humano frágil, pero, como él era el único recipiente disponible, no tenía otra opción. Le ofreció la oportunidad de salvar el mundo a cambio de su alma. Él preguntó cómo podía hacer eso, y ella respondió que sería volviendo al pasado y comenzando de nuevo. Entonces, ella le ordenó que dijera su nombre, y él respondió que su nombre era Kazaki Yukari. Ella conjuró un círculo mágico con un poder oscuro abrumador, lo que lo dejó atónito. Se presentó como Luluea, la única y devoradora señor demonio, y soberana de la Dungeon Luluea. Él no podía creer que estaba viendo a un señor demonio. Entonces la vio sacar una estrella brillante y la oyó decir que la Dungeon Luluea era un recuerdo dorado que nunca debía perderse. Apretó la estrella y dijo que estaba confiando su destino a él. De repente, una poderosa fuerza lo arrastró, y el sistema mostró un mensaje afirmando que, aunque su vida estaba vacía, la había arriesgado para salvar a la chica y al mundo. En reconocimiento a su hazaña, la mesa redonda le concedió una habilidad. Sin embargo, el sistema encontró un error. Detectó que él no poseía talento ni causalidad. El sistema comenzó a revisar su estado, y la mesa redonda creó una habilidad adecuada para él como una excepción especial. Entonces, el sistema generó una habilidad y reveló que había recibido la habilidad Hombre Perdido, una habilidad que lleva a la pérdida de sí mismo con un rango desconocido. El sistema expresó respeto y le concedió una bendición por su determinación de perderlo todo. Un momento después, abrió los ojos y se sentó, en estado de shock. Miró su tableta y vio una noticia sobre una nueva Dungeon Ball que había surgido en Rusia. No podía creerlo, ya que sabía que esa era una historia de 6 años atrás. Se sorprendió aún más cuando vio la fecha en su teléfono, preguntándose por qué mostraba una fecha de 6 años atrás. De repente, una mujer con un cuerno afilado habló, diciendo
pensó que finalmente había despertado. Ella le sonrió, lo que hizo que soltara el teléfono con horror, mientras se preguntaba qué había sucedido años atrás. La torre de los primordiales apareció repentinamente en Shinjuku y fue llamada Dungeon Nuluea. Como si fuera una respuesta, torres de Dungeon comenzaron a emerger una tras otra en todo el mundo, y dentro de ellas residían monstruos sobrenaturales. En contrapartida, aquellos que despertaron poderes extraordinarios y habilidades también comenzaron a surgir. A estos individuos se les llamó jugadores. Las habilidades permitían a sus portadores realizar hazañas imposibles para los humanos comunes, desafiando las propias leyes de la física. Los elegidos por las habilidades se aventuraban en las Dungeons, marcando el comienzo de una nueva era centrada en ellos. En el presente, una joven Lulueart le sonrió, y, en pánico, él preguntó qué había sucedido. Ella simplemente respondió que había retrocedido en el tiempo, lo que lo confundió aún más. Entonces, ella explicó que había regresado aproximadamente 6 años en el pasado y que eso era el resultado de la gran magia del señor demonio Lulueart. Él preguntó si viajar en el tiempo era realmente posible, y ella respondió con orgullo que nada era imposible para ella. Sin embargo, admitió que perdió la mayor parte de su poder mágico, razón por la cual terminó en esa forma adorable, y le informó que nadie más que él podía verla. Entonces, él se dio cuenta de que ella le resultaba algo familiar, recordando a la Lulueart más adulta. Ella dijo que había cumplido su parte del contrato, así que ahora era su turno de cumplir la suya. Él trabajaría para impedir la ruptura de la Dungeon. Él respondió que le encantaría ayudar, pero no tenía idea de qué hacer. Ella explicó que la ruptura de la Dungeon fue una calamidad causada por los señores demonio que gobernaban otras Dungeons. Su objetivo era invadir la Dungeon Lulueart, que poseía la mayor concentración de poder mágico del mundo. Añadió que, como no podían derrotarla solos debido a su inmenso poder, formaron una alianza entre todas las Dungeons. Esto significaba que, si conquistaban sistemáticamente cada Dungeon en este mundo, podrían evitar que ese futuro sucediera. Sin embargo, él respondió que era difícil decirlo, pero admitió que era increíblemente débil y no tenía habilidades. Añadió que nunca había puesto un pie en una Dungeon antes. Aún así, se sorprendió cuando ella preguntó, ¿y qué? Y dijo que eso no importaba en absoluto. Lo único que importaba era su determinación. Ella explicó que, para un señor demonio como ella, todos los humanos eran iguales, así que él no debía preocuparse. Le aseguró que lo entrenaría personalmente para que se convirtiera en el más fuerte. Luego, juró firmemente y con confianza que él superaría los límites de la humanidad y protegería su amada Dungeon Nulueart. Un momento después, en la mazmorra Fran Lemuria, ellos llegaron. Él miró a su alrededor, pues era su primera vez entrando en una mazmorra, pero, en vez de emoción, sintió una incomodidad inquietante. Entonces, preguntó sobre el entrenamiento que ella mencionó. Ella liberó su poder flotando en el aire y respondió que lo entendería en cuanto comenzaran. Viendo su poder mágico oscuro, él entró en pánico, gritando para que ella esperara un momento y preguntando qué estaba a punto de hacer, pero ella simplemente extendió la mano y la colocó en su pecho, haciéndolo gritar de dolor. Se sintió mareado y se preguntó qué estaba sucediendo. Su cabeza comenzó a doler tanto que parecía estar partiéndose, pero ella explicó con calma que había infundido su magia directamente en sus circuitos mágicos. Ahora, incluso alguien sin habilidades como él debería ser capaz de sentir la magia. Cayó de rodillas en el suelo, mientras su magia se esparcía por su cuerpo, y se preguntó de qué estaba hablando ella. Ella dijo que, al adquirir una habilidad, parecía que también obtuvo un circuito mágico para manejar el maná, pero él no escuchó nada de eso. Su cuerpo estaba sobrecargado de dolor, ardiendo por dentro. No podía pensar con claridad y sentía que estaba perdiendo la conciencia lentamente. En ese momento, deseó que no hubiera dolor. El sistema detectó su deseo de perder el dolor y, debido a eso, cumplió con las condiciones de su habilidad única. Hombre perdido. De repente, sintió que el dolor desaparecía. Cuando miró hacia arriba, el sistema mostró que el dolor se había perdido. Sin embargo, como la habilidad estaba solo en nivel 1, la duración del efecto era limitada. No podía creer que el dolor hubiera desaparecido y sintió algo circulando por todo su cuerpo. Al mirar su mano, vio un poder mágico, lo que lo llevó a preguntarse si era maná. Sabía que el maná era esencial para el uso de habilidades y magia de clase, y recordó que, en el mundo antes de su regresión, ni siquiera podía sentirlo. Apretó su mano, eufórico al ver el poder mágico fluyendo de su cuerpo. Lulueart, que también vio su sistema, preguntó si estaba en lo cierto al decir que su habilidad era bastante conveniente. Comentó que los humanos tenían muchas cosas innecesarias. Luego, decidió iniciar el entrenamiento y le indicó que intentara reunir el maná que fluía por su
cuerpo en sus piernas. Ella infundió su propio maná en sus piernas mientras explicaba que, si lograba controlar bien el maná, podría superar los límites humanos. Él se concentró intensamente e hizo su mejor esfuerzo para reunir el maná en sus piernas. Por un segundo, logró canalizar un poco de maná allí, pero rápidamente se esparció nuevamente por su cuerpo. Le dijo a ella que no podía controlarlo correctamente, pues siempre que intentaba reunir el maná en sus piernas, este se dispersaba en el camino. Ella respondió que no esperaba que lo lograra desde el principio, lo que lo sorprendió. Comentó que ella era más amable de lo que imaginaba, admitiendo que pensaba que lo presionaría para que lo hiciera bien de inmediato. Sin embargo, ella sonrió de lado y rió, diciendo que su voluntad y habilidad no importaban en absoluto, lo que lo dejó confundido. Él preguntó qué demonios quería decir con eso. Entonces, escuchó un sonido a su alrededor y preguntó si ella también lo había oído. De repente, un monstruo apareció corriendo en su dirección. Se congeló por un segundo y luego despertó a la realidad al darse cuenta de que era un orco. El orco comenzó a perseguirlo mientras él corría, gritando en pánico, preguntando qué estaba pasando y por qué había un orco en la entrada flotando a su lado. Ella le recordó que, aunque debilitado, había absorbido al rey demonio. Para un monstruo, eso era como la más fina exquisitez apareciendo ante sus ojos. Luego, dijo animadamente que ahora los monstruos vendrían a devorarlo. Mientras tanto, ella flotaba graciosamente en el aire con té y pastel, mientras él corría para salvar su vida, gritando que nunca había luchado antes. Ella se sentó tranquilamente en el aire y explicó que, si él infundía maná en sus piernas y aceleraba, debería ser capaz de escapar. Él le gritó que eso era exactamente lo que no podía hacer, y por eso estaba en problemas. Ella solo lo miró, confundida con su queja, y preguntó si no estaba en lo cierto al pensar que simplemente necesitaba mejorar en eso. Él gritó que ella era la peor. El orco levantó su martillo con púas y lo golpeó hacia abajo. En medio de la emergencia, logró canalizar maná en sus piernas y, en pánico, las fortaleció. Saltó en el último momento, evitando el martillo que lo habría aplastado. El orco se sorprendió al verlo escapar a una corta distancia. Se detuvo y se dio cuenta de que, por un momento, el maná había fluido a sus piernas, evidenciado por la huella profunda que dejó atrás. Sintió su cuerpo entero rebosante de poder y se emocionó al experimentar por primera vez la manipulación del maná. Lulu Eart dijo que era aceptable maravillarse, pero que moriría si no actuaba. Al mirar hacia arriba, vio más orcos gigantes frente a él. Uno de ellos levantó su martillo y lo golpeó hacia abajo. Se congeló de miedo, pensando que ese era su fin. El orco lo golpeó y lo aplastó con un solo golpe. El sistema mostró que había muerto y que la mesa redonda recuperaría sus habilidades. Pero entonces, escuchó la voz de Lulu Eart diciendo que eso no serviría. Ella preguntó por qué estaba muriendo y dejándola atrás, como si ella fuera a permitir algo así. Una mano demoníaca surgió, rompiendo el intento del sistema de recuperar su habilidad. El sistema falló momentáneamente y mostró un nuevo mensaje: interferencia por el rey demonio. Lulu Eart había impedido la recuperación de la habilidad debido al contrato entre ellos. Ahora regresaría una hora antes. Luego, despertó gritando de miedo, dándose cuenta de que estaba a punto de ser golpeado por el martillo con púas. Sin embargo, Lulu Eart lo saludó con un animado buenos días y preguntó si había tenido un buen sueño. Luego, canalizó su maná y preguntó si debían continuar. Antes que él pudiera terminar de preguntar qué estaba haciendo, ella puso su mano en su pecho nuevamente y envió su maná a su circuito de maná una vez más, haciéndolo gritar de dolor. Sin embargo, recordó la sensación de antes y, pocos minutos después, el sistema activó su habilidad hombre perdido, aliviándolo del dolor. Furioso, preguntó qué estaba haciendo, pero ella simplemente replicó si realmente tenía tiempo para decir tonterías en ese momento. Sintió una presencia detrás de él. Afortunadamente, saltó a tiempo antes de ser aplastado nuevamente. Comenzó a correr mientras gritaba que pensaba que había muerto. Lulu Eart confirmó que sí, había sido aplastado por un orco y convertido en carne molida. Preguntó por qué estaba vivo otra vez. Ella explicó que había un contrato de regreso de la muerte entre ellos. Cuando él moría, regresaba al mundo una hora antes. Se sintió confundido, pero no había tiempo para pensar en eso. Siguió corriendo. Lulu Eart entonces le dijo que no se preocupara por cosas innecesarias, ya que lo único que necesitaba saber era que, hasta que detuviera la ruptura de la mazmorra, no podría morir permanentemente.
constantemente. Estaban juntos en eso, y no había posibilidad de que ella permitiera que él muriera y la dejara atrás. Entonces, ella gritó para que mostrara su determinación. El orco lo alcanzó, pero, una vez más, logró canalizar maná en sus piernas y saltó para evitar el ataque. Lulu Earth lo elogió, diciendo que su reacción fue mejor que la primera vez. Admitió que pensaba que le llevaría más tiempo controlar la magia, pero parecía que morir una vez tuvo un efecto positivo. Luego, formó una espada con su poder mágico y dijo que, si quería volverse lo suficientemente fuerte como para impedir la ruptura de la mazmorra, no podía seguir huyendo para siempre. Él aceptó la espada, sabiendo que no había regresado solo para seguir huyendo de los orcos. No podía quedar atrapado en ese ciclo. Ella se acercó a él y dijo que solo lo diría una vez, así que debía prestar atención. Comenzó a explicarle que los circuitos mágicos dentro de él, las partes que se conectaban con la magia que desbordaba en el mundo, estaban ligados a su alma. En otras palabras, con una voluntad fuerte, él podría controlar la magia, pero, para ello, necesitaba un deseo intenso, que podía ser un ardiente deseo de volverse más fuerte o incluso la arrogancia de querer salvar el mundo. Entonces, ella preguntó exactamente qué era lo que él deseaba. Él recordó al dragón que destruyó la ciudad sin esfuerzo y respondió que quería detener la mazmorra, y quería volverse fuerte. El orco levantó su martillo y lo golpeó, pero él bajó el cuerpo para esquivar. Inmediatamente, se levantó y corrió hacia el orco. Impulsado por su nueva determinación, levantó su espada y canalizó su maná en la hoja, permitiéndole cortar al orco por la mitad con un solo golpe. Luego, recuperó el aliento, exhausto, pero satisfecho de haberlo logrado. Por primera vez, había derrotado a un monstruo. Lulu Earth le recordó que le había dicho que lo lograría si lo intentaba y admitió que planeaba hacer que muriera unas 100 veces para que su cuerpo se acostumbrara a la magia. Pero gracias a su habilidad de último recurso, ambos fueron salvados. Lo que solo le hizo darse cuenta, una vez más, de que Lulu Earth era realmente la peor. De repente, escucharon pasos corriendo en su dirección y vieron a un gran grupo de orcos avanzando. Lulu Earth gritó emocionada, advirtiendo que la próxima oleada estaba llegando. Rápidamente canalizó maná en sus piernas y saltó por encima de los orcos que se acercaban, corriendo por el aire a gran velocidad mientras sentía la magia recorriendo todo su cuerpo, descendiendo hacia el orco. Cortó a uno de los orcos por la mitad con precisión, esquivó el ataque de otro y giró su cuerpo, cortándolo con un golpe fluido. Su cuerpo, moviéndose más allá de lo imaginable, respondía con precisión. Con una confianza creciente, continuó cortando a los orcos a su alrededor. Una hora después, Lulu Earth lo elogió por haber derrotado a 10 orcos en solo una hora, diciendo que era muy bueno para un principiante. Agregó que, si continuaba así, se volvería aún más fuerte. Sin embargo, se quedó en silencio. De repente, escucharon a alguien gritando a lo lejos. Acercándose silenciosamente al sonido, vieron a un hombre sosteniendo un cuchillo ensangrentado y gritándole a alguien, llamándolo idiota, un verdadero idiota. El hombre reprendía a una joven por no haber abandonado a los demás, diciendo que tal vez habría ganado si lo hubiera hecho. Entonces, la llamó por su nombre, Amachi Sierra. Era joven, con su habilidad Ojo de la Verdad activada, pero aún no tenía una clase y solo era rango F. El hombre le dijo a Sierra que realmente tenía buenos ojos, luego levantó su cuchillo y gritó que tenía razón al haberla elegido como objetivo. Sayara permaneció tranquila, incluso cuando la hoja se acercó a su rostro, pero antes de que la hoja la alcanzara, Yukari apareció a tiempo, bloqueando el ataque con su espada y gritando que no dejaría que hiciera eso. Furioso, Yukari exigió saber si el hombre entendía lo que estaba haciendo, pero el hombre, más fuerte que él, lo empujó fácilmente hacia atrás y preguntó con calma quién demonios era. Sayara gritó que el hombre era un asesino en serie que cazaba novatos y le suplicó desesperadamente a Yukari que huyera. Él miró hacia atrás y la reconoció, Sayara, la jugadora de rango S que lo ayudó en el mundo antes de su regresión. El hombre, Tsukiki, empujó nuevamente a Yukari y comenzó a atacarlo con su cuchillo, burlándose de él y preguntándole si realmente tenía tiempo para apartar la mirada. Finalmente, la espada de Yukari fue derribada de su mano. Se dio cuenta de que había usado demasiada magia y no podía reunir fuerzas. Ki dijo que estaba lleno de aberturas y luego activó Ola de Terror nivel 3, que infligía miedo. El sistema mostró que Yukari fue afectado por el estado de terror, lo que le hizo sentir un miedo intenso hacia Kazuki Ki, imposibilitándole usar habilidades y reduciendo sus atributos por un tiempo. Ki lo apuñaló con el cuchillo, perforando su abdomen. Yukari gritó de dolor cuando la hoja lo atravesó. Ki sacó el
el cuchillo y calmadamente volvió su atención hacia Sierra, quien ya estaba gravemente herida, pero aún consciente. Yukari logró decirle que se detuviera, pero Ki siguió acercándose. Se arrodilló junto a Sierra, diciendo que solo quería entender mejor sus habilidades. Yukari solo pudo mirar con horror mientras Sayara gritaba. Ki había perforado su ojo. Luego murmuró para Sayara y los otros dos cadáveres que esperaba descubrir algo al diseccionarlos. Apuñaló el ojo de Sayara nuevamente y continuó apuñalándola repetidamente, sus gritos volviéndose más fuertes con cada golpe. Yukari, furioso y con el corazón destrozado, intentó moverse, pero su hemorragia empeoró. Gritó a Ki que se detuviera y recordó cómo, en la línea de tiempo anterior, Sierra lo había salvado, pero ahora no podía hacer nada para salvarla. Ki rió maníacamente y le agarró el cabello, mientras Yukari pensaba para sí mismo que era demasiado débil, demasiado impotente, y que por eso estaba ocurriendo todo aquello. Ki comenzó a apuñalarlo repetidamente hasta que Yukari fue asesinado. Pero, como antes, debido al contrato, regresó una hora en el tiempo. Despertó en el mismo lugar donde acababa de derrotar a 10 orcos. Se volvió hacia Lulu Eart y le dijo que tenía un favor que pedirle. Ella sonrió, intrigada, y le dijo que siguiera adelante y hablara. Se puso de pie y declaró con confianza que quería que ella lo hiciera más fuerte, sin importar cuántas veces tuviera que morir, porque quería derrotar a aquel asesino. Ella simplemente respondió que entendía y dijo que no le importaba en lo más mínimo esa niñita. Pero si eso era lo que lo estaba impulsando, entonces lo dejaría enloquecer y lo entrenaría personalmente. Un momento después, Ki le dijo a Sayara que, aunque se había convertido en jugadora solo ese día, era impresionante cuánto estaba resistiendo sus habilidades de asesinato. Agregó que definitivamente era hermana de Rocco, pero comentó que la mazmorra de hoy era bastante débil en términos de monstruos. Ki entonces avanzó hacia ella, gritando que saborearía cada momento mientras la destruía. Sin embargo, Sayara permaneció tranquila y esperó a que él se acercara. Pero antes de que el cuchillo pudiera alcanzarla, Yukari apareció de la nada y bloqueó el golpe. Ki exigió saber quién demonios era él y si conocía a Sierra. Sei, arrodillada por el dolor, gritó a Yukari que saliera de allí de inmediato, porque Ki tenía como objetivo a los principiantes. Pero Yukari mantuvo su posición, haciendo lo posible por bloquear los ataques de Ki. Le dijo a Sei que lo dejara encargarse de Ki a partir de ese momento. Desafortunadamente, murió nuevamente a manos de Ki. Recordaba haber oído hablar de un asesino de principiantes incluso antes de regresar en el tiempo. Pero Sara nunca había sufrido heridas tan graves antes. Pensó que debía ser su culpa. Como había traído a todos los orcos de la mazmorra lejos, Ki tuvo total libertad para atacar. Sabía que no podía cambiar ese hecho. Ahora, incluso con el contrato de Lulu Eart, no podía regresar a un punto anterior a su primera muerte. Imaginó que, si hubiera matado a los orcos más rápido, tal vez esto no habría vuelto a ocurrir. Creía que todo sucedió porque era débil. Entonces, murió otra vez. Cuando murió por tercera vez, Lulu Eart lo reprendió, diciéndole que su manejo de la espada era demasiado obvio, que matar a Ki requería un enfoque más sigiloso. En el cuarto intento, le dijo que prestara atención al flujo de sus movimientos y dejara de separar ataque y defensa. Necesitaba conectar todo de manera fluida. En el quinto, ella gritó que su maná había sido interrumpido nuevamente y le advirtió que nunca perdiera la concentración, sin importar lo que estuviera pasando. En el sexto, le enseñó a leer el maná del oponente y le aseguró que, al hacerlo, naturalmente anticiparía el siguiente movimiento. En el séptimo, le dijo que la estrategia de Ki dependía en gran medida de los contraataques, por lo que Yukari necesitaba atraerlo para que atacara. En el octavo intento, Sierra, que estaba observando, preguntó por qué estaba esforzándose tanto por ellos. En su décima muerte, Lulu Eart le preguntó si no tenía miedo de morir. Él respondió que no le quedaba nada y que, si no lo apostaba todo, no podría salvar a nadie, incluso si le costaba la vida. Eso sorprendió e impresionó a Lulu Eart al mismo tiempo. Sabía que, si se rendía ahora, la ruptura de la mazmorra resultaría en innumerables muertes, y al pesar la vida de todos los demás contra su propio dolor, la elección era obvia. Lulu Eart observó en silencio mientras él seguía intentando derrotar al asesino y moría una vez más. Ella recordó a todas las personas que había visto en mazmorras, cómo abandonaban a sus compañeros sin dudarlo y solo se preocupaban por sí mismas. Por eso, no podía entender por qué Yukari seguía sacrificándose por los demás. Yukari murió repetidamente a manos del asesino durante horas,
hasta que Ki finalmente quedó impresionado con la forma en que Yukari leía sus movimientos como si fuera la primera vez. No se dio cuenta de que Yukari había muerto tantas veces que ahora podía prever los movimientos de Ki instintivamente. Ki dijo arrogantemente que la diferencia entre ellos era el compromiso con la muerte, que Yukari no tenía eso dentro de sí. Yukari se quedó momentáneamente confundido y se preguntó si, incluso después de todo eso, su determinación aún no era suficiente. Pero entonces se levantó, pensando para sí mismo que, a pesar de todo, no dejaría que nadie muriera. Lulu Earth se quedó sin palabras por un momento antes de gritarle que no esperaba que llegara tan lejos. Entonces, le diría lo que le faltaba, la pieza final que necesitaba. Le dijo que la pieza faltante era reconocer lo fuerte que ya se había vuelto. Sus palabras lo sorprendieron y lo dejaron aturdido en silencio. Desvió la mirada, sin saber cómo responder. Lulu Earth le dijo que aún estaba atrapado en la visión de sí mismo como alguien débil. Era cierto que en el pasado no tenía talento, habilidades ni maná. Aún así, seguía regresando, incluso después de morir repetidas veces, incluso cuando podría haber abandonado a esa niñita y huido. Pero no lo hizo. Estaba a punto de argumentar sobre abandonar a Sierra, pero ella lo interrumpió, afirmando que él no huyó, y que, sin importar cuántas veces perdiera la vida, eligió seguir luchando. Por eso se volvió fuerte. Ella flotó más cerca de él, lo señaló y dijo que incluso ella, la reina demonio, reconocía su fuerza. Ella preguntó por qué él todavía estaba lamentándose y le ordenó que se levantara y alzara la cabeza. Él obedeció. Ki agitó el cuchillo en su dirección, pero él lo esquivó con facilidad. Lulu Earth señaló que ahora podía leer los movimientos del cuchillo de Ki. Ki se sorprendió al ver a Yukari agacharse y blandir su espada para contraatacar, lo que Ki bloqueó. Lulu Earth animó a Yukari a blandir su espada con todo lo que tenía, y él logró empujar a Ki hacia atrás con su espada, a pesar de que Ki intentó resistir con el cuchillo. Luego, Lulu Earth comentó que Yukari podría derribar a Ki ahora, y él se dio cuenta de que había cortado la mano de Ki. Ella lo presionó aún más, exigiendo saber por cuánto tiempo seguiría fingiendo ser débil y gritándole que aceptara su fuerza. Yukari notó el pie derecho de Ki moviéndose hacia atrás e inmediatamente reconoció que se avecinaba un golpe perforante, por lo que esquivó. Predijo el siguiente golpe descendente de Ki y también anticipó la patada que vendría después. Evitó ambos ataques con precisión, dejando a Ki visiblemente confundido y preguntándose sobre el repentino cambio. Yukari blandió su espada contra Ki nuevamente, pero Ki esquivó. Sin embargo, Ki estaba desconcertado. Un momento atrás, Yukari no era más que un chico perdido que ni siquiera podía blandir una espada correctamente, un débil que temblaba de miedo. Ahora, Ki, quien estaba siendo obligado a retroceder, se preguntaba cómo podía estar perdiendo contra alguien que antes era tan indefenso. Yukari asestó otro golpe en el brazo de Ki. Vio a Ki comenzar a entrar en pánico y supo que esa era su oportunidad. Elevó su espada y activó su habilidad perdido, anulando el miedo que Ki había implantado en él. Con el maná fluyendo en su espada, la blandió hacia Ki. Ki rápidamente reunió su energía mágica en la mano, insultó a Yukari por bajar la guardia y liberó otra ola de miedo. Yukari comprendió que la habilidad de Ki dependía de amplificar el miedo al detectar una apertura, pero como él ya había anulado esa emoción con su habilidad, el poder de Ki ya no funcionaba sobre él. El miedo había sido completamente erradicado de su sistema. La amplificación del miedo falló. Ki quedó atónito. No podía creer que su habilidad había sido cancelada. Desesperado, blandió su cuchillo contra Yukari, afirmando arrogantemente que no había manera de que pudiera bloquear un ataque a quemarropa. Yukari activó perdido nuevamente, anulando el dolor un instante antes de que el cuchillo lo alcanzara. La sangre salpicó, pero él permaneció de pie. Ki gritó que esa era su victoria. Yari, impasible, simplemente sonrió de lado. Ki quedó atónito al ver que Yari había agarrado el cuchillo con la mano desnuda. Se preguntó cómo Yari podía prever todos sus movimientos y por qué ninguna de sus habilidades estaba funcionando. Yari exhaló y le dijo a Ki que, finalmente, lo había alcanzado. Dominado por el miedo, Ki preguntó quién demonios era. Yukari no respondió y, en su lugar, golpeó el abdomen de Ki, declarando que todo había terminado. Ki cayó al suelo, tendido en su propia sangre, pero aún así gritó que no había manera de que pudiera perder contra un débil como él. Yukari admitió que Ki ya lo había matado 187 veces. Aún así, quien permaneció de pie al final fue él. Después de eso, miembros del gremio 100 Flores Floreciendo, al que Sei pertenecía, llegaron para brindar apoyo y tratar sus heridas. Sei se acercó a él sinceramente, pidiendo disculpas y jurando que enmendaría las cosas, pero él simplemente dijo que nadie había muerto y que eso era suficiente. Sus palabras la sorprendieron. Sara y los demás entonces se inclinaron ante él y le agradecieron de todo corazón. Momentos después,
Al salir de la mazmorra Fran, Lulu-Earth recordó que había tardado bastante en regresar tras su muerte anterior. Aún así, le sonrió y lo elogió por haber hecho un gran trabajo. Él permaneció en silencio por un momento hasta que las lágrimas comenzaron a caer y le agradeció en voz baja. Ella sonrió ante su reacción y le preguntó, en tono de broma, por qué estaba llorando por algo así. Luego, le recordó que su objetivo era impedir la ruptura de la mazmorra y que, para ello, tendrían que superar a los llamados jugadores de rango S. Lulu-Earth levantó el dedo y declaró que, si tuviera que decirlo, él se convertiría en un jugador al nivel de un señor demonio. Él rió y preguntó qué significaba eso siquiera, pero admitió que el título de nivel señor demonio no sonaba tan mal. Entonces, le juró que se volvería tan fuerte como ella. Lulu-Earth flotó en el aire, emocionada, y le advirtió que su entrenamiento sería difícil. Él respondió que daría lo mejor de sí y que cambiaría ese futuro. Al día siguiente, llegó a la sucursal de Shinjuku de la Asociación de Jugadores de Japón y siguió a un empleado dentro del edificio. El empleado le informó que acababa de ser registrado como jugador, pero que, con su historial de batallas, subir de rango debería ser posible pronto. Extendió la mano para tocar el gran globo en el centro de la sala y respondió que entendía. La mujer no podía creer que no solo hubiera cazado orcos, sino que también hubiera derrotado al asesino buscado, Ki, y todo eso en su primer día de registro como jugador. Se preguntaba si eso era realmente posible. Aunque había sospechas de que Ki había falsificado su rango para entrar en mazmorras de principiantes, seguía siendo lo suficientemente fuerte como para representar una amenaza seria. El globo se activó y Yari quedó sorprendido al ver que el sistema indicaba que su contribución había superado el límite necesario. Fue premiado con el título de jugador Eran. El sistema aplicó una corrección a su estado, aumentando sus estadísticas generales, sus circuitos mágicos en 2 y su capacidad de maná. Además, su habilidad Hombres Perdidos subió al nivel 2, aumentando la duración del efecto en 3 y ampliando el alcance de los objetivos afectados. Él sabía que, con esto, finalmente se había convertido en un jugador Eran. Finalmente, podría elegir su clase. Más tarde, estaba esperando dentro de un edificio cuando una mujer entró, agradeciendo por haberlo hecho esperar y disculpándose por haberlo llamado allí con tan poco aviso. Él miró hacia atrás y se sorprendió al ver a la elegante Sierra acercándose. Ella notó su mirada y preguntó si había algo mal. Él respondió torpemente que no era nada. En ese momento, se dio cuenta de que, debido a todo lo que había sucedido, había olvidado algo importante. Ella era la hija del conglomerado Achi, lo que significaba que era una verdadera dama de la alta sociedad. Recordó que, antes de su regresión, Sei se había convertido en una jugadora de rango S y había alcanzado el 8º lugar en el mundo, una supergenio. Se posicionaba junto a su hermana, Rocco, otra prodigio, y juntas reinaban en la cima de Japón. Sara poseía una poderosa habilidad de tipo mental, una de las habilidades de más alto nivel en el mundo antes de la regresión. Era una habilidad que podía ver a través de falsedades. No solo detectaba mentiras y engaños, sino que también exponía fintas en combate. Sara agradeció nuevamente por lo sucedido el día anterior y dijo que la única razón por la que aún estaba viva era por él, pero él aclaró que era porque ella había protegido a los otros dos. Más tarde, Yukari descubrió que Sierra nunca había intentado invadir una mazmorra antes y, aún así, logró luchar contra Ki mientras protegía a 2 personas heridas, algo que apenas podía creer. Luego, ella tomó su mano y dijo que escuchar esas palabras la hacía sentir un poco mejor, haciendo que él se sonrojara. Como ella estaba un poco demasiado cerca, él desvió la mirada. Los dos entraron en un pequeño café, donde Sierra informó que explicaría sobre las clases, tal como habían discutido el día anterior. Ella preguntó si debían proceder con la selección de clase, admitiendo que quizás estaba siendo un poco insistente. Luego explicó que una clase era algo que un jugador podía elegir al alcanzar el nivel Eran. Era similar a elegir una profesión, y las clases se dividían ampliamente en categorías basadas en físico, magia y mente. Añadió que la clase de una persona generalmente estaba determinada por su personalidad y habilidades, y que sus habilidades se reflejaban según esto. Para las clases físicas, los ejemplos incluían guerreros, caballeros y ladrones. Para las clases basadas en magia, había opciones como hechiceros y sacerdotes. Para las clases mentales, había opciones únicas y especializadas, como alquimistas, clérigos o invocadores. Él recordó que, antes de la regresión, era un verdadero entusiasta de los jugadores y había investigado extensamente sobre clases. En el mundo antes de la regresión, Sara había elegido la clase de maestro espadachín, que venía con una habilidad única de contraataque combinada con su habilidad de detección de mentiras. Esto le permitía prever las acciones del oponente con total precisión
precisión y ejecutar contraataques perfectos. La gente incluso lo llamaba trampa. Sara entonces le dijo algo importante a tener en cuenta: las habilidades y las clases poseían factores de compatibilidad. Explicó que, si alguien con habilidades mágicas elegía una clase basada en magia, la sinergia entre ellas crearía efectos mejorados que aumentaban su poder. Sin embargo, si alguien con habilidades mágicas elegía una clase basada en físico, tanto sus habilidades mágicas como sus capacidades físicas acabarían siendo medianas, convirtiéndolo en un todoterreno, pero maestro de nada. Añadió que, aunque no sabía exactamente qué hacía su habilidad, debía tener cuidado. Él le agradeció, diciendo que la información era útil. Entonces, se dio cuenta de que su habilidad, Lost Man, era algo que nunca había oído antes, ni siquiera en su vida pasada, y no tenía idea de qué tipo de opciones de clase recibiría. Lulu Earth, que flotaba cerca, parecía comprender la lógica detrás de que las personas tuvieran habilidades. Después de escuchar la explicación de Sara, se levantó y le hizo un gesto, diciendo que debía ir primero a la evaluación de su clase. Más tarde, en el mismo café, Sierra regresó y le agradeció por esperar. Él preguntó si había decidido su clase. Ella respondió que sí y contó que había recibido alrededor de 4 opciones, incluyendo Sportmaster y Paladín. Él se sorprendió al saber que tener tantas opciones de alto nivel en su clasificación normalmente haría que alguien fuera considerado un genio. Entonces, Sierra compartió con entusiasmo que había elegido una clase de rango S. Eso lo sorprendió aún más. Él sabía que era, de hecho, una clase de rango S que combinaba magia elegante con técnicas de combate frías y calculadas. Recordó que, antes de la regresión, Sierra debería haber elegido la clase Aran Swordmaster. Sin embargo, ahora ella estaba emocionada por luchar codo a codo con personas valientes como él. Se sorprendió de que ella lo llamara una persona valiente y se sintió genuinamente feliz de que pensara en él de esa manera. Ella dijo que ahora era su turno, animándolo a levantarse e ir a la evaluación de clase. Él se detuvo frente al globo, recordando que, antes de la regresión, nunca tuvo siquiera la oportunidad de elegir una clase. No tenía idea de qué opciones aparecerían. Colocando su mano sobre el globo, observó mientras comenzaba a procesar su evaluación de aptitud de clase. De repente, el sistema generó un error, asustándolo. Se preguntó si era un mal funcionamiento, pero entonces el sistema mostró que había detectado una reacción desconocida dentro de él y comenzó a redefinir su clase. Esto llamó la atención de Lulu Earth. Cuando el sistema concluyó la evaluación, él se quedó atónito al ver el resultado. Su clase fue identificada como Soul Leader, marcada como rango X y poseía el poder del señor demonio devora almas. El sistema explicó que los Soul Leaders a veces podían devorar a sus enemigos para absorber su fuerza, mientras que en otros momentos comandaban almas subyugadas para dominar el campo de batalla. Él estaba completamente confundido, pues esa clase nunca había aparecido siquiera como una opción antes. Entonces, varias habilidades específicas de la clase fueron desbloqueadas ante él: Soul Loss, Soul Trial, Soul Devour y Soul Harvest. Sobrecarga de información. Gritó que nunca había oído hablar de nada de eso, ni siquiera antes de la regresión, y preguntó frenéticamente qué significaba todo aquello. Lulu Earth agarró su hombro y gritó de vuelta que esa era su habilidad. Examinaron cuidadosamente su nueva clase, y Lulu Earth se preguntó en voz alta si los fantasmas del sistema de la mesa redonda la habían juzgado como parte de la oscuridad. Luego, el sistema pasó a explicar cada una de las habilidades de la clase que él había desbloqueado. Un momento después, regresó al café, donde Lulu Earth lo esperaba. Ella preguntó si había elegido una clase, y él confirmó, revelando que se llamaba Soul Ite. Lulu Earth respondió que nunca había oído hablar de tal clase antes y pareció confundida, observando que ambos habían terminado con clases inéditas y únicas. De repente, Lulu Earth apareció a su lado y gritó que era el momento perfecto. Ordenó que desafiara a Sierra a una batalla simulada, instruyéndolo a luchar usando su poder y probar su clase. Agregó que hablarían después, lo que lo sorprendió. Minutos después, dentro de la arena cubierta de la sucursal de Shinjuku de la Asociación de Jugadores de Japón, se encontró cara a cara con Sara para comenzar la batalla simulada. Se sorprendió al verla vestida con un uniforme de sirvienta y preguntó el motivo. Ella respondió casualmente que era porque ese atuendo la animaba. La noticia rápidamente se difundió y los jugadores comenzaron a reunirse al escuchar que Sierra estaba a punto de luchar. Su oponente era un novato que había derrotado a Ki, el infame cazador principiante. Uno de los empleados anunció el inicio de la partida y dio la orden
orden para que comenzara la batalla. Mientras los dos se miraban fijamente, él se recordó a sí mismo que Soul Leader era una clase desconocida y que esa sería la primera vez que la probaría en combate real. Activó su habilidad Soul Loss, que aumentó su poder mágico, pero al mismo tiempo redujo su resistencia. Se quedó impactado por la desventaja. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba ocurriendo, el sistema indicó que su habilidad Lost Man se había activado, anulando la emoción del odio. Lulu Earth entonces apareció sobre él, provocándolo y señalando que había olvidado mencionar que su poder era increíblemente fuerte, pero venía con desventajas. Rápidamente se dio cuenta de que probablemente ella había omitido esa parte a propósito. Volviendo su atención al combate, Sierra preguntó si había terminado de probar su clase. Él aseguró que estaba listo. Sierra sonrió brevemente con su respuesta, pero en un segundo su expresión se tornó seria. Avisó que iba a atacarlo. Él enfocó su mirada cuando ella avanzó rápidamente. Era veloz. El sistema mostró que la habilidad herramientas de trabajo de sirvienta se había activado, una habilidad de clase que manifestaba herramientas exclusivas utilizadas por sirvientas. Varias armas aparecieron como parte de la invocación. Ella lanzó varios cuchillos de cocina contra él, que logró esquivar. A pesar de eso, Sierra continuó reduciendo la distancia entre ellos. Desenvainó la espada en su cintura y la blandió contra él. Afortunadamente, él la bloqueó con su propia espada. Rápidamente se dio cuenta de que la habilidad de detección de mentiras de Sierra también le permitía ver a través de fintas de combate, lo que significaba que no tenía otra opción más que enfrentarse a ella directamente. Sierra cuestionó si realmente tenía tiempo para pensar y entonces lanzó otro cuchillo contra él. Se inclinó hacia atrás justo a tiempo para esquivarlo. Inmediatamente, enderezó su postura y la miró. Ella ya estaba invocando más armas. Sabiendo que ella se preparaba para otro ataque, él activó su habilidad Lost Man nuevamente, anulando el miedo. Ella lanzó varios cuchillos al mismo tiempo, pero él los bloqueó, desvió y esquivó todos con facilidad mientras avanzaba hacia ella. Ella se quedó atónita y preguntó si lo que estaba viendo era real. Se sorprendió aún más cuando él apareció frente a ella con una velocidad increíble, listo para blandir su espada. Sei logró bloquear el ataque, pero sintió la fuerza abrumadora detrás de él. Entonces, él la empujó con fuerza hacia atrás, dejando atónitos a los jugadores alrededor de la arena que observaban. Él sintió el poder mágico desbordando por su cuerpo, gracias a los efectos de Soul Loss y la sensación. Eso lo emocionó, pues por primera vez realmente estaba experimentando el pleno potencial de la habilidad de su clase. Por otro lado, Sara aterrizó en el suelo con el pie y pensó para sí misma que su estilo de lucha directo era algo fuera de lo común. A diferencia de Ki, hubiera sido más fácil si él hubiera usado engaños. Entonces, se quedó atónita cuando lo vio avanzar hacia ella a alta velocidad. Hizo todo lo posible para bloquear cada golpe de su espada, notando que sus ataques surgían como un tsunami. A pesar de tener más o menos la misma experiencia de jugador que él, se preguntó cómo se había vuelto tan hábil en combate. Él saltó y blandió su espada hacia abajo, sabiendo que debía seguir adelante. Sin embargo, se sorprendió al ver a Sayara sonriendo. Entonces, ella activó la técnica de cocina de su clase de sirvienta y liberó una fuerte llama a su alrededor, lo que lo sorprendió aún más. Trató de apagar las llamas cercanas pisándolas y cuestionó si la clase de sirvienta realmente podía usar magia de fuego. Sei respondió orgullosamente que nadie manejaba el fuego mejor que una criada y declaró que también lo cocinaría a él. Luego, liberó llamas aún más intensas a su alrededor. Él corrió rápidamente para alejarse, esquivando el infierno mientras gritaba incrédulo que eso no tenía sentido. Sara lanzó llamas aún más calientes en su dirección y avanzó con su espada, recordándole que el trabajo de una criada incluía cocinar, y cocinar significaba fuego. Él cubrió su rostro para proteger su cabeza y blandió su espada, contraatacando con éxito y desviando su hoja. Aunque tenía dificultades contra el abrasador calor en ese momento, se dio cuenta de que ese era el verdadero poder de Sara, un poder que algún día la elevaría al rango S. Pensó para sí mismo que, si Sara tuviera un equipo adecuado, incluso Ki no tendría la menor oportunidad. Ella invocó otra lluvia de cuchillos y declaró que aún no había terminado. Él permaneció en silencio y simplemente la observó, impresionado por la determinación en sus ojos. A pesar de todo, no había señales de que ella estuviera rindiéndose. Lanzó los cuchillos contra él y él hizo lo posible por esquivarlos. Sin embargo, uno logró pasar su defensa y lo alcanzó en el brazo. De repente, Sierra apareció frente a él y declaró que la batalla había terminado. Anticipando su movimiento, él inmediatamente controló su mana internamente y lo liberó al exterior mientras blandía su espada hacia arriba, activando su habilidad Lockman y anulando el dolor justo antes de que su patada lo alcanzara. Debido a eso, no sintió nada y permaneció firme, lo que la sorprendió. Ella no podía creer. A pesar de haber dado un golpe directo, él no reaccionó.
reaccionó. Entonces, él blandió su espada hacia adelante y ella logró bloquearlo. El sistema mostró que su salud había caído por debajo del 50%, cumpliendo la condición de activación de la habilidad de pérdida de alma. Esto activó una alma bis, aumentando aún más su poder mágico. Lanzó otro golpe contra ella, y Sierra no podía creer que su producción mágica estuviera aumentando incluso en tales condiciones. Él continuó su ataque. Ella bloqueó una vez más con sus dagas, pero estas comenzaron a resquebrajarse bajo el inmenso peso de sus ataques. Él avanzó sin detenerse, atacándola incansablemente, y ella se dio cuenta de que no podría bloquearlos todos. Él notó que ella estaba comenzando a luchar y reconoció que el final estaba cerca. Se posicionó para el golpe final y declaró que ese sería el golpe de remate. Imbuyendo mana en su espada, blandió su hoja en su dirección, enviándola volando por la arena y dando por finalizado el combate. El anunciador lo declaró vencedor. Sara se levantó tranquilamente y reconoció que ya esperaba ese resultado de Yukari. Luego, extendió su mano hacia él, admitiendo que había sido una derrota completa para ella. Él le estrechó la mano y respondió que solo fue suerte. Añadió que, si lucharan de nuevo, ella probablemente ganaría. Ella le preguntó seriamente si realmente lo decía en serio, a lo que él respondió que sí. Diciéndole que creía que ella se convertiría en la mejor jugadora, la oyó hacer un sonido desagradable. Mirándola con confusión, le preguntó el motivo. De repente, ella gritó de frustración, sorprendiéndolo. Comenzó a gritar, exigiendo saber qué había sido ese movimiento y por qué había saltado directamente hacia una lluvia de cuchillos lanzados, temblando un poco. Ella preguntó si los tornillos en su cabeza estaban completamente sueltos. Él solo pudo reír con vergüenza en respuesta, dándose cuenta entonces de que Sierra era mucho más expresiva de lo que inicialmente pensaba. Ella gritó que estaba tan segura de que ganaría con esa patada giratoria, y su propia inexperiencia era absolutamente irritante. Entonces, ella lo señaló, sorprendiéndolo, y juró que no perdería la próxima vez. Él se sorprendió por un momento, pero luego sonrió y dijo que ganaría de nuevo, la próxima vez. Al día siguiente, frente a la mazmorra eran conocida como Portón Rom, él pidió a Lulu Earp que confirmara si esa era la mazmorra correcta. Ella confirmó que sí y explicó que debía ser el lugar perfecto para probar las habilidades del devorador de almas. Informó que eligió una mazmorra fácil para que él pudiera ir con calma, y él estuvo de acuerdo. Avanzó con confianza mientras Lulu Earp sonreía observándolo entrar en la mazmorra. Eran momentos después, fuera de la mazmorra, los guardias estaban conmocionados y se preguntaban qué estaba pasando. Informaron al capitán que hubo una repentina oleada mágica dentro de la mazmorra. Se había transformado en una mazmorra roja. De inmediato corrieron a llamar refuerzos del gremio de las 100 flores y alertaron a la asociación de jugadores. Mientras tanto, dentro de la mazmorra, Yukari ya estaba ocupado partiendo monstruos a la mitad. Cuando otro monstruo apareció detrás de él y blandió su espada para matarlo, él esquivó fácilmente el ataque y se alejó instantáneamente. Luego, levantó su espada y la blandió hacia atrás, decapitando al monstruo con un golpe limpio, sin detenerse. Corrió hacia adelante y cortó al monstruo que tenía delante también. Minutos después, estaba arrodillado en el suelo, exhausto, preguntándole a Lulu Earp por qué los enemigos eran tan fuertes y se suponía que era una mazmorra. Lulu Earp permaneció en silencio, no porque no lo supiera, sino porque estaba sorprendida. A pesar de ser una mazmorra roja, donde los monstruos entraban en un frenesí berserker y se volvían varias veces más fuertes, Yukari los había derrotado en su primer encuentro. No solo eso, los había derrotado sin morir. En absoluto, sonrió al darse cuenta de que el crecimiento de Yukari estaba avanzando mucho más rápido de lo que había anticipado. En ese momento, pensó para sí misma que él era realmente interesante. Lulu Earp rió para sí misma, pensando que tendría que preparar entrenamientos aún más difíciles de ahora en adelante, lo que inmediatamente lo aterrorizó. El sistema entonces mostró que su habilidad de clase, líder de almas, se había activado automáticamente. Él se sorprendió al ver el mana saliendo de los cuerpos de los monstruos derrotados e ingresando en su propio cuerpo. Sintió como su cuerpo se llenaba rápidamente de energía. El sistema le notificó que su capacidad de mana y sus estadísticas habían aumentado. Lulu Earp explicó que había consumido las almas de los monstruos, las cuales estaban siendo convertidas en mana. Ella agregó que cuanto más enemigos derrotara, más fuerte se volvería. Esa era la verdadera esencia de su habilidad. Él reconoció su percepción y comentó que eso era de esperar de la dueña original de la clase. Lulu Earp entonces
entonces reunió con orgullo la forma del alma de uno de los monstruos y dijo que esa era la segunda verdadera esencia. Ella hizo flotar la forma del alma hacia él. Cuando él preguntó qué era, el alma entró en su cuerpo. El sistema entonces inició el proceso de activación de la habilidad de clase de él, cosecha de almas. Después de varios segundos de evaluación, adquirió la alma noche, un alma revestida y con una armadura resistente a ataques físicos, lo que lo sorprendió. Lulu Earth explicó que un alma era el núcleo de un monstruo y que, si él le proporcionaba maná, podría ser materializada. Él intentó infundir maná en el alma, lo que activó con éxito su habilidad de comando de alma, permitiéndole materializar la alma noche. Él invocó la noche y se llenó de éxtasis, exclamando emocionado que parecía un hechizo de invocación. Lulu Earth rápidamente lo corrigió, advirtiéndole que no comparara eso con magia de invocación simple. Parecía solo un muñeco porque su maná era actualmente insuficiente. Ella afirmó que la incorporación de almas era una habilidad comparable a la creación de vida misma. Al escuchar esto, él se dio cuenta de que casi había olvidado lo poderosa que realmente era Lulu Earth, dada su forma diminuta actual. Él asintió orgullosamente hacia ella, lo que la hizo enojar. Ella entonces preguntó si quería que la aplastara. Minutos después, su noche invocada estaba en combate con una noche monstruo. Mientras luchaban, él corrió hacia atrás del enemigo, saltó al aire y lo cortó por la mitad con un solo golpe. Luego, activó la cosecha de almas y lentamente extrajo la forma del alma del cuerpo del monstruo, finalmente adquiriéndola. Él la invocó usando el comando de alma y la añadió exitosamente a su creciente tropa. Lulu Earth comentó que él estaba comenzando a aprender, pero él respondió que solo podía invocar las almas por unos minutos en su nivel actual y necesitaba aumentar su clasificación y capacidad de maná. Rápidamente, Lulu Earth sonrió, observando que finalmente comenzaba a desarrollar algo de ambición. Minutos después, en la etapa de quema del calabozo, él reveló las formas de las almas a Lulu Earth y le informó que había recuperado 3 almas hasta el momento. Ella le dijo que no estaba nada mal y le dio una sonrisa de aprobación. De repente, apareció una enorme noche en el centro del escenario. Lulu Earth observó tranquilamente que era la única que faltaba. Yukari asintió confiado y miró de nuevo hacia la figura imponente, diciendo que esa sería su primera lucha contra un jefe. Mientras tanto, en la oficina de la Guilda Flores 1000, clase S, en la oficina del maestro de la guilda, una secretaria apurada entró y llamó a Zack Rocco. Ella le informó que había recibido un informe. Entre los documentos que llevaba, había un archivo con la información de Ari, que inmediatamente captó la atención de Rocco, la jugadora más fuerte de Japón. La secretaria le informó a Rocco que hubo un desbordamiento en el portal Eran Rom, lo que resultó en la aparición de un calabozo rojo. Rocco respondió calmadamente, comentando que eso era un inconveniente. Luego, ordenó que la secretaria enviara de inmediato jugadores de la brigada y pusiera al cuarto equipo en alerta, por si era necesario. La secretaria aceptó sin dudar. Rocco luego preguntó si alguien ya había entrado en el calabozo. La secretaria respondió que habían recibido un informe de que un jugador llamado Kazaki Yukari había entrado solo. Al escuchar su nombre, Rocco dejó de caminar. Ella encontró el nombre familiar, pero luego lo desechó, diciendo que un nadie no era motivo de preocupación. Ordenó a su secretaria que trajera la información habitual. La secretaria presentó una lista de todos los que se acercaron a Sierra el día anterior. Rocco comenzó a revisar rápidamente los documentos, su humor cambiando a irritación mientras se enfurecía al ver a personas indignas acercándose a Sierra. En sus ojos, todos eran igualmente inútiles. Se detuvo abruptamente al encontrar una foto de Sei y Yukari conversando en el café. Cuando preguntó sobre la foto, la secretaria respondió tranquilamente que fue tomada durante el horario de almuerzo. Rocco retiró la foto de la pila y finalmente reconoció a Yukari como aquel que había duelado con Sara. Se dio cuenta de que lo había ignorado en ese momento, concentrándose en admirar el estilo de lucha elegante de Sara. Su expresión se torció en ira al señalar a Yukari en la foto, pensando que otro insecto sin valor intentaba aferrarse a Sara. Mientras tanto, en la sala del jefe del calabozo Yukari estaba en su 24ª muerte en regresión, y Lulu Earth flotaba perezosamente en el aire, preguntando cuánto tiempo pensaba seguir luchando, admitiendo que ya se estaba aburriendo. Él estaba atrapado en una batalla con el jefe cuando gritó para que ella se callara, insistiendo en que el jefe era demasiado fuerte. Lulu Earth simplemente sonrió, sabiendo que no era un jefe común, era un monstruo sobrealimentado por el desbordamiento de mono del calabozo. Una victoria fácil estaba fuera de cuestión. Yukari le recordó que ella le había dicho que ese calabozo tenía la dificultad perfecta, pero ella respondió bromeando, preguntando si no quería volverse más fuerte. Ella afirmó que enfrentar a enemigos más fuertes era exactamente como alguien crece. Él gritó que
que era un idiota por confiar en ella, pero, en ese momento, la espada del jefe pasó peligrosamente cerca de su cabeza. Él esquivó el ataque por poco. Se dio cuenta de que había una gran diferencia de niveles. Sus ataques apenas rasparon al enemigo, y un error podría significar muerte instantánea. Él logró esquivar otro golpe y desvió el siguiente, diciéndose a sí mismo que no era como si sus ataques no estuvieran haciendo nada. De repente, el jefe se lanzó contra él con una velocidad increíble y desató un poderoso puño hacia él. Sabiendo que no podría esquivarlo, activó Hombre Perdido. Para anular el dolor, bloqueó el puño del jefe con su brazo. Gracias a su habilidad, su salud cayó a menos del 50%. Entonces activó Pérdida de Alma y Alma del Abismo, aumentando significativamente su mana con una explosión de fuerza. Empujó el puño del jefe hacia atrás y saltó hacia atrás. Sabía que la pérdida de alma aumentaba drásticamente la mana, a medida que su salud disminuía. Aunque las condiciones de activación eran estrictas, el aumento de poder resultante era enorme. Mantuvo su posición, diciéndose a sí mismo que la verdadera batalla comenzaba ahora, activando Comando del Alma. Manifestó el alma del caballero armado y ordenó que distrajera la atención del jefe sin atacar, enfocándose exclusivamente en la defensa. La invocación siguió su orden y distrajo con éxito al jefe. Sabiendo que el caballero no podría causar daño, confió en su papel defensivo. Mientras se posicionaba, reapareció detrás del jefe y lo cortó, atrayendo su atención. El jefe se giró hacia él. En respuesta, manifestó otro alma de caballero armado y desvió la espada del jefe. Ordenó a sus invocaciones que atacaran siempre que el jefe se concentrara en él. Siguiendo la orden, el alma cortó al jefe por detrás, distrayéndolo nuevamente. Se limpió el sudor de la frente, confiado de que ya había visto todos esos patrones en sus muchas regresiones. Mientras mantuviera su concentración, no sería alcanzado. Le dijo a Lulu Earth que dar órdenes durante la lucha había sido complicado al principio, pero finalmente se estaba acostumbrando. Ella simplemente sonrió en respuesta, notando cómo coordinaba bien sin sobreestimarse. Ella observó en silencio que realmente brillaba más cuando estaba desafiado al límite. En otro lugar, en la guilda Florescen Floreciendo, Rocco le dijo a su secretaria que todo había salido perfecto. Cuando ella preguntó cómo, él explicó que un calabozo rojo se formó debido al desbordamiento de mana, aumentando dramáticamente su dificultad, algo que un principiante jamás podría limpiar solo. Entonces rasgó la foto de Yukari por la mitad, fríamente, afirmando que ahora probablemente no pasaba de polvo. Rasgó la imagen en pedazos y abrazó la foto de Sierra, diciéndole a su secretaria que estaba segura de que ambas estaban de acuerdo. Cualquier insecto inútil que se acercara a Sierra debía morir. La secretaria asintió nerviosamente, alejándose en silencio con miedo. Rocco entonces recordó el video de Yari derrotando a Sierra y admitió que, si por algún milagro un principiante de Eran lograba limpiar un calabozo rojo, eso sacudiría todo el sistema de clasificación. Sería un evento histórico sin precedentes, algo que no se veía desde el comienzo de la historia de los calabozos. Mientras tanto, dentro del calabozo de Eran, Yari activó la pérdida de alma nuevamente, aumentando su mana y anulando el miedo. Reunió mana en su pie y saltó hacia el jefe por detrás. A medida que su salud caía un 10% más debido a sus habilidades, Dav, su alma del abismo, entró en un estado hiperactivo, aumentando drásticamente su mana. Bajó su espada con toda la fuerza en un golpe decisivo, alcanzando la cabeza del jefe. Lulu Earth sonrió con orgullo mientras observaba. Con esto, derrotó con éxito al jefe del calabozo, la noche de las llamas Homer, y recogió el anillo de las llamas que cayó con su muerte. También adquirió el alma de Homer. Horas después, en la sala privada de Sarrocco en la guilda Florescen Floreciendo, se sorprendió al escuchar que Yukari había limpiado un calabozo rojo. Su secretaria informó que parecía que Yukari lo había hecho solo, lo que la sorprendió aún más. Sabiendo que los calabozos rojos presentaban monstruos mucho más fuertes y una dificultad general mucho más alta, le pareció impensable que un novato total lograra tal hazaña después de solo unos días como jugador. La secretaria añadió que Yukari también fue el responsable de derrotar al criminal buscado. Rocco recordó haber visto la batalla simulada de Yukari contra Sar. Sus habilidades eran claramente amateurs, pero no mostraba miedo a la muerte y sus ojos estaban llenos de locura. Sonrió, pensando que las cosas se estaban poniendo interesantes. Luego ordenó que la guilda investigara todo lo que pudiera sobre Yukari y declaró que, si era el verdadero, lo reclutarían para la guilda. También anunció que Sakura Kazuki entregaría el comando de su equipo de rango marino a Yukari. Este anuncio sorprendió a la secretaria y a otra mujer
presente, que dirigieron su atención hacia Kazuki. Kazuki no podía creer lo que escuchaba y le preguntó para confirmar si realmente había dicho su equipo. Ella le advirtió fríamente que no la hiciera repetir, diciendo que odiaba repetir las cosas. Su tono asustó e irritó a Kazuki. Al mismo tiempo, ella se acercó a él y le dijo que, si estaba insatisfecho, debería demostrar que era más capaz que Ari. Luego se dio la vuelta y se fue, diciendo que confiaría en él la investigación completa sobre Yukari, con Kazuki sujetando furiosamente. Su frustración respondió que entendía. Rokko sonrió y miró atrás, pensando que Kazuki era un hombre fácil de manipular. Ni siquiera podía esconder su intención de matar, pero ella también pensaba que, si Kazuki lograba matar a Yukari, eso sería el límite del potencial de Yukari. De todos modos, estaba ansiosa por los resultados interesantes. Una semana después, los jugadores se reunieron fuera de la puerta de la vid, un calabozo Dran. Sara se dirigió al grupo, informando que enfrentarían el calabozo ese día, y que 3 miembros de la guilda Flores en Floreciendo se unirían a la incursión. Komura Kazuki, un jugador de rango marino con clase de gladiador y habilidad de multiplicador de fuerza, se presentó como el líder designado del equipo. Extendió la mano hacia Yukari, quien la estrechó y se presentó en retorno. Susumura Ayaka, una jugadora de Cran con clase de sabio, habilidad de reducción de monocot y miembro de la guilda Flores en Floreciendo, saludó. Keto, un jugador de Dran con clase de hechicero y habilidad de bonificación de combo, también saludó. Él estaba afiliado a la guilda Aya Rean. Sara contó con orgullo a todos que Yari había completado recientemente el reto Ungeon completamente solo. Yukari respondió modestamente que solo fue suerte. Sei, sin embargo, le dijo que era típico de él ser modesto y que debería estar orgulloso de sus logros. Saki Yuko, un jugador de clase C con clase de asesino y habilidad de genio de clase de la guilda SRA, interrumpió para preguntar si él era el novato comentado. Ishibashi Yuka, una jugadora de Dran con clase de encantadora y habilidad de efecto en área amplia, saludó silenciosamente al grupo. Yamamoto Tayo, un jugador de Dran con clase de guerrero y habilidad de endurecimiento, se rió y dijo que limpiar un reto Ungeon solo era increíble. Admitió que tenía envidia, ya que estaba atrapado en Dran desde hacía mucho tiempo. Sara respondió que eso era una tontería y elogió la habilidad de tanque de alto nivel de Tao. El grupo continuó con sus presentaciones animadas, sin saber que Kazuki estaba observando a Yukari en silencio, lleno de ira. Más tarde, todo el grupo estaba dentro de la puerta de enredaderas del Dran Dungeon, donde encontraron una horda de muertos vivientes. A medida que la batalla se desarrollaba, Chou gritó que había demasiados monstruos, pero Kazuki ordenó que se mantuvieran en formación. Frustrado, Ekko gritó que ese no era el momento para tácticas de libro. Mientras tanto, Yuka atacaba con toda su fuerza a un lado, creyendo que sería fácil, siendo parte de la famosa guilda 100 Flores Floreciendo. No podía entender por qué estaban luchando tanto. Uno de los muertos vivientes liberó un soplo de decadencia y Tayo, ubicado al frente, intentó mantener la formación, pero el veneno se esparcía y debilitaba su línea de frente. No se dio cuenta de que un muerto viviente se acercaba por detrás de él. Tayo se sorprendió al ver la espada del muerto viviente a punto de alcanzarlo, dándose cuenta de que ya era demasiado tarde para bloquear el golpe. Temió que estuvieran a punto de ser aniquilados. Afortunadamente, Yari apareció a tiempo, cortando al muerto viviente antes de que pudiera asestar el golpe fatal. Rápidamente ayudó a Tayo a levantarse y le preguntó si estaba bien. Tayo, aún aturdido, balbuceó que Yari lo había salvado, pero Yari se fue nuevamente, diciendo que atraerían a los monstruos de atrás y que Tayo debía cubrir el frente. Mientras hacía esto, Kazuki los vio actuando de forma independiente y, furioso, les recordó a todos que había ordenado que no desobedecieran sus órdenes. Yari lo ignoró, sabiendo que no era momento para una jerarquía rígida. Activó la habilidad de hombre perdido para anular el dolor y llamó a Lulu Ear, refiriéndose a ella como Lulu de forma abreviada, quien flotaba cerca, comiendo palomitas de maíz. Mientras observaba la batalla, le pidió que le concediera mana y atrajera la atención de los monstruos. Ella aceptó, levantó la mano de inmediato y lo infundió con mana, lo que atrajo exitosamente a los muertos vivientes. En medio del hechizo, se dio cuenta de cómo la había llamado y gritó, exigiendo saber qué significaba ese apodo de Lulu. Él la ignoró y corrió hacia la horda de muertos vivientes. Ahora corriendo en su dirección, inclinó el pie y saltó sobre los enemigos. Lulu Earth gritó de frustración, ofendida por el darle un apodo a ella, de todas las personas. Él nuevamente la ignoró activando la pérdida del alma. Aumentó su mana y anuló la emoción de odio. Balanceó su espada hacia atrás, luego hacia adelante, en un amplio arco, golpeando a varios muertos vivientes frente a él. De repente, un muerto viviente apareció por detrás y liberó un soplo de decadencia. Maldijo en voz baja, sabiendo que,
aunque los muertos vivientes fueran lentos, su veneno era extremadamente problemático. El sistema luego notificó que su deseo de anular el veneno había sido confirmado, activando la habilidad de hombre perdido, que purgó el veneno de su cuerpo. Sorprendido, sintió que la enfermedad desaparecía por completo y teorizó que los efectos de estado aplicados a él eran reconocidos por el sistema como parte de sí mismo. Con energía renovada, giró su espada con más fuerza, dándose cuenta de que podría esforzarse aún más. Ahora, comparados con los monstruos del Retungeon, los muertos vivientes eran lentos y no tenían mucha fuerza de voluntad. Continuó balanceando, cortando casi toda la horda solo. Ekko observó incrédulo y preguntó qué estaba pasando con él, si realmente era solo un Eran. Tayo observaba con una sonrisa, pensando para sí mismo que esa era la habilidad de alguien que había limpiado un Retungeon solo en otro lugar del campo de batalla. Yari infundió una gran cantidad de mana en su hoja y la balanceó con toda su fuerza hacia el último muerto viviente restante, cortando su cabeza de forma limpia. Declaró que la lucha había terminado. Todos quedaron paralizados por lo que acababan de presenciar. Él simplemente preguntó si todos estaban bien. Yuko respondió que bien era un eufemismo, dado que él había básicamente derrotado todo solo. Él respondió que eso solo fue posible porque todos estaban ayudando. Luego se acercó alegremente a Yuko, sin darse cuenta de que Kazuki los observaba de lado, furioso. Kazuki, en silencio, estaba enfurecido, pensando que Yukari lo estaba haciendo parecer un tonto. Recordó las palabras de Rokko, su mandato para demostrar que era más capaz que Yukari, apretando los puños. Kazuki juró para sí mismo que les mostraría a todos que él era el mejor jugador. Kazuki luego se acercó a Yukari con rabia, recordándole que le había dicho que no actuaran solos. Yukari respondió tranquilamente que si se hubieran quedado en esa formación, la retaguardia habría colapsado. Kazuki gritó de vuelta que eso ya había sido contemplado. Luego lanzó una mirada furiosa a Yari, preguntando cómo se atrevía a ir contra las órdenes, pensando que estaba actuando como si fuera mejor. Yumeko entonces gritó para que Kazuki no se metiera con ella, diciendo que los de la retaguardia estaban sufriendo las consecuencias. Kazuki respondió de manera agresiva, diciéndole que no lo culpara y alegando que solo porque ella fuera una modelo famosa no significaba que pudiera actuar de forma superior. Esto dejó a Yuko aún más irritada, y ella gritó que ser modelo no tenía nada que ver con la situación actual. Kazuki, ahora furioso, recordó a todos que había sido nombrado líder por Rokko y exigió saber qué significaba esa actitud de ellos. Yumeko se frustró aún más, pero los otros jugadores permanecieron en silencio. Kazuki mordía sus labios de frustración mientras miraba a Yukari. Yukari entonces sugirió que todos se calmaran, ya que todavía estaban dentro de una mazmorra y la situación seguía siendo peligrosa. Sara estuvo de acuerdo y dijo que deberían empezar reevaluando su formación. Kazuki se calmó al escuchar las palabras de Sara y estuvo de acuerdo, lo que solo irritó aún más a Meko. Lulu Ear, observando el intercambio, comentó que los humanos eran tan horribles como siempre, pero lo peor de todo era que Yukari le había dado un apodo. Yukari la miró y explicó que los nombres más cortos eran más fáciles de usar en medio de la batalla. Estaba confundido al verla flotando cabeza abajo frente a él, pero ella simplemente suspiró y le dijo que hiciera lo que quisiera. Con la condición de que él recolectara adecuadamente las almas de los monstruos en las mazmorras, él asintió y prometió con confianza que dejaría eso a su cargo. Un momento después, caminaron más profundo en las mazmorras y se encontraron con dos puertas diferentes. Kazuki miró a Yukari, dándose cuenta de que él seguía actuando como el líder, aunque había sido él quien había sido encargado del mando por Sako. Kazuki pensó para sí mismo que, al menos, tenía que ser el responsable de derrotar al jefe con una sonrisa. Kazuki sugirió que se dividieran en dos grupos, alegando que la eficiencia de la exploración era demasiado baja. Yuko estuvo de acuerdo, diciendo que parecía una buena idea, pero Yukari no estuvo de acuerdo y preguntó si no sería demasiado peligroso. Kazuki ignoró la preocupación y anunció que su equipo estaría compuesto por Ika, la buffer Yuka y el tanque Tayo. Los demás se sorprendieron por la repentina división. Yukari se inclinó y preguntó en voz baja a Tayo si estaba seguro de que sería seguro dividirse.